Y dejaría los dos mismos volantes de primera línea. Es lo que pareciera plantear o pudiese
No me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo va, Reinaldo? Saludo también por aquí a Jennifer, a María Alejandra, a Mariam, Eliana, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. ¿Y a Qué usted? bueno, me alegra. Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, Bueno, les voy a pedir un favor eh, para que vayan entrando a la plataforma, al espacio académico de impuestos nacionales. Acá en impuestos nacionales, cuando ustedes entran allá a Brightspace, en la sección denominada grabaciones de sesiones sincrónicas, van a encontrar el videíto que habla acerca de el contenido de lo que es el ejercicio que vamos a desarrollar. Se llama así, sesión sincrónica número 6, declaración de renta, transacciones en moneda extranjera. Entonces, digamos que este video contiene la explicación de cómo vamos a manipular ese archivo en Excel, que pues ya lo había medio explicado la sesión pasada, y hablo acerca de un punto específico de una transacción que teníamos en ese ejercicio realizada en moneda extranjera. Para que lo puedan ver, por favor, es un video de hora, casi 2 horas, pero para que lo puedan ver. Y abajo de ese video encuentran el ejercicio para que por favor le den clic y lo descarguen de una vez, porque pues con base en eso vamos a estar trabajando de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces para que por favor lo vayan haciendo de una vez y me digan si lo pudieron descargar o si tienen de pronto algún inconveniente. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Jennifer, ¿cómo vas? Muy bien, profe. Qué pena, Bien. quería hacerle una preguntita antes de Dime. empezar con la clase con respecto al taller. Al analizar la información, si encontramos algún error, se corrige y se hace la contabilización. Ok, ¿Sí? van a encontrar muchos errores en ese ejercicio, Ajá, ¿listo? Tanto a nivel de tarifa como a nivel de liquidación. Ahora, no correcto. es que tengan que hacer una contabilización, simplemente lo que hacen es asignan una subcuenta a cada uno de los rubros Ujú. objeto de retención para que después los puedan agrupar, puedan sumar y llevar ese dato al formulario de retención en la fuente. ¿Ok? Y los que están, perdón, profe, y los que están totalmente errados, Lo esos corriges no, ahí. ¿cierto? Eso los tienes que corregir en la plantilla, ahí en el formatico en Excel que está ahí. ¿Ok? Bueno, Ah, eso no es Excel, porque eso yo es un estuve Word. viendo que, sí, estuve viendo algunos que no tienen base para retención. Ah, Eso perfecto. entonces no Sí, sé. exacto, si Eso no lo cumple el obviamos. mínimo, si no cumple el mínimo de la base, no aplica Ajá, retención, entonces simplemente lo obvias. ajá. Y Ah, colocas ok, ahí ok. la Los que sí observación están de, errados. perdona, Que los que sí están, que tienen el error, se arreglan y se pasan al 350. exacto, eso es lo que habría que hacer. Y en aquellos que no aplica la base, porfa, Ok, le colocas ahí al lado que no cumple con el mínimo y ya, pues yo entiendo que no hace parte de la sumatoria. ¿Ok? ok, perfecto. Gracias, profe. Muy A amable. ti, ok. ¿Sí han podido descargar el archivo? Sí, sí, lo descargué. sí, sí, Ah, sí, ya yo perfecto. lo descargué, Listo, profe. listo, muy bien. Yo estaba esperando que me confirmara. Pensé que de pronto había algún inconveniente. Listo, entonces, digamos que ahí en ese video, pues hablo de todo este componente, doy como la introducción, explico
ese archivo en Excel, explico este artículo 21-1 y hablo acerca de lo que significa el efectivo en la renta y desarrollamos un ejercicio de una transacción en moneda extranjera para ver el efecto que eso tiene en nuestra declaración de renta. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las inversiones. ¿Listo? Para este tema de inversiones, digamos que el término de inversión, bueno, les recuerdo, yo hago como una pequeña explicación acerca de lo que significan las inversiones desde el estándar internacional, es decir, desde las NIF, y después miramos el impacto que eso tiene en la declaración de renta, el impacto tributario. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, voy a dar una pequeña explicación de lo que son las inversiones. Partamos del hecho que el término de inversión, presentación, listo. Entonces, básicamente el término de inversión, digamos que como tal no tiene una definición establecida dentro del estándar internacional, dentro de ese glosario o dentro de ese marco conceptual, ¿sí? Pero digamos que cuando uno empieza a analizar la forma en que es utilizado en diferentes secciones del estándar para pymes, el tema de las inversiones, puede decirse que las inversiones hacen referencia a la utilización de ¿qué? De unos recursos para la adquisición de unos activos, en este caso unos instrumentos financieros, de los cuales ¿qué esperamos? Pues obtener una rentabilidad, ¿ok? O sea, que nos paguen o bien sea unos intereses o que nos reconozcan unos rendimientos, ¿listo? Específicamente, digamos que una inversión financiera puede llegar a definirse como la adquisición de un instrumento de deuda o de patrimonio, o digamos que también puede llegar a ser unos derechos sobre un negocio conjunto, es decir, yo compro unas acciones de otra empresa, ¿sí? ¿Con eso qué busco yo como inversionista? Pues obtener unos beneficios que pueden ser intereses, dividendos, participaciones, etc. Básicamente las inversiones, digamos que se clasifican, esas inversiones tienen una clasificación puntual, ¿sí? Las inversiones, digamos que con base en lo que es lo que hemos explicado de lo que es una inversión, las inversiones financieras se pueden llegar a dividir en dos tipos, en unas inversiones en títulos de deuda y unas inversiones en títulos de patrimonio, ¿ok? ¿Qué significa eso de títulos de deuda? Pues básicamente que ese tipo de inversiones en títulos de deuda se clasifican como instrumentos financieros. Es decir, en ese tipo de inversiones de títulos de deuda, la entidad que emite esos instrumentos financieros, ¿qué está haciendo? Él se está comprometiendo a devolverme a mí como inversionista lo que yo invertí, es decir, el 100% de mi inversión más unos intereses. Y eso me lo devuelve al final del vencimiento de ese instrumento financiero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un CDT, ¿sí? Un bono. Entonces, eso es un instrumento de deuda. ¿Qué significa el instrumento de deuda? Para mí como inversionista es un activo, pero para la persona la cual emite ese título, ese instrumento financiero, para él se le convierte en un pasivo, en una deuda. ¿Ok? Pero una segunda división de las inversiones es que existen unas inversiones en títulos de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso en títulos de patrimonio? Básicamente, ese tipo de inversiones en títulos de patrimonio son aquellas que yo como inversionista obtengo una participación en el patrimonio de aquella entidad que está emitiendo los instrumentos financieros. Es decir, en este caso serían unas acciones, ¿ok? O digamos que unos bonos que cuando se venzan se pueden llegar a convertir en acciones, porque eso también puede llegar a pasar. Entonces, digamos que bajo esa figura, en donde yo compro esas acciones y la empresa a la cual le compré esas acciones me emite un instrumento financiero en donde certifica que yo soy propietario de ese número de acciones que en las cuales acabo de invertir, digamos que ahí lo que me está indicando ese título es que yo tengo un derecho a recibir una parte de las utilidades del negocio, y en caso de que se liquide esa empresa, esa entidad que vendió las acciones,
yo tengo derecho a un porcentaje de los activos residuales. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es el modelo de negocio que yo estoy desarrollando como empresa. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque es muy diferente cuando la intención con la que usted compra esas acciones es para tener control sobre esa empresa, ¿sí? De pronto usted a largo plazo dice, yo voy a absorber esa empresa porque es mi competencia directa, porque es que es una empresa muy rentable, porque la quiero tener, lo que lo motive, ¿ok? Entonces, dependiendo de esa motivación, eso tiene un efecto contable. No es lo mismo comprar unas acciones para que yo las tenga ahí como una inversión a nivel de patrimonio en otra organización, a comprar unas acciones, por ejemplo, en Ecopetrol, y yo lo único que estoy esperando es decir, quiero especular con ellas, es decir, buscar el momento más oportuno en donde está pagando el mayor rendimiento y salir al mercado y venderlas. ¿Ok? Entonces, esos son dos tipos de inversiones totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Digamos que la clasificación en ese tipo de inversiones de títulos de patrimonio depende de dos factores. El primer factor es el porcentaje de participación o sea, el porcentaje de participación mía como inversionista en el patrimonio de esa entidad emisora. O sea, cuántas acciones le compré, ¿sí? ¿Cuál fue la cantidad de acciones o que también se pueden llamar partes de interés social que yo estoy adquiriéndole de esa empresa? Y la segunda, eh, digamos que esa clasificación va a depender de la influencia significativa que posea yo como inversionista en el proceso de toma de decisiones financieras y operativas de esa entidad, es decir, su capacidad de influir en ellas. ¿Ok? Eso resulta ser bien importante porque si yo simplemente estoy comprando unas acciones para salir a especular, a buscar el momento más oportuno para poderlas vender y obtener una ganancia, pues esa es una motivación, ¿sí? Y eso es válido. O sea, y no estoy diciendo que algo de esto sea ilícito, ni mucho menos, ¿no? Ni más faltaba. Pero si yo lo que estoy esperando es acumular, ir comprando acciones y acciones y más acciones como lo que hacían los Gilinski, que compraban poquito y luego volvían y compraban y seguían comprando y comprando y comprando hasta que ya lo que ellos buscaban era tener injerencia en las decisiones que tomaba la empresa, en este caso Nutresa. Entonces, digamos que esa intención cambia mi perspectiva. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que hacemos es que esas inversiones pues tienen una serie de características, se denominan instrumentos financieros, por lo menos cuando yo tengo unas acciones con menos del 20% de participación. Ahí se llaman instrumentos financieros. ¿Ok? Si yo compro acciones en Ecopetrol por menos del 20% de las acciones, del total de las acciones que emite Ecopetrol, yo apenas llevo eso como un instrumento financiero. ¿Ok? Ahora, si yo tengo unas acciones en donde digamos que adquiero entre un 20 y un 50% de esas acciones, ahí eso ya se llama una inversión en asociada. ¿Ok? Cuando es mayor cuando yo ya tengo más del 20%, pero menos del 50%, se denomina una inversión en una asociada. Y cuando yo ya tengo más del 50% de participación, cuando tengo más del 50% de las acciones, eso ya se denomina una inversión en una controlada, porque ya esa empresa yo soy el propietario mayoritario de esa organización. Y aparte, hay unos negocios conjuntos que son aquellos que hacen operaciones conjuntas, que es lo que se conoce como los consorcios, y o también aquellas empresas que se unen para licitar. Entonces, por ejemplo, que hay que hacer una vía, que hay que arreglar la vía al Sol qué sé yo, de Bogotá a Santa Marta, ¿ok? Me uno con otra empresa o con otras dos y hacemos esa unión temporal. ¿Para qué? Para poder desarrollar un negocio conjunto. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de casos, pues digamos que nos unimos simplemente para cumplir con unos requisitos que nos exige la entidad la entidad licitante y yo participo en esa licitación. ¿Ok? Ahora, digamos que frente al tema de las inversiones, bueno, miremos este casito. Entonces, tenemos acá, bueno, vamos a hablar
de lo que es un instrumento de deuda desde lo contable y luego hablamos desde lo fiscal. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo con el cual les quiero explicar un poquito el tema de inversiones. Sucede que las inversiones en instrumentos de deuda corresponden básicamente con títulos valores. ¿Y qué característica específica tienen? Que representan un compromiso de pago del que emite ese instrumento financiero, que era lo que les decía anteriormente. ¿Okay? Entonces, yo quiero invertir en un CDT. Cuando me entregan ese instrumento financiero que se llama CDT, en donde me dice cuánto fue lo que invertí, cuándo vence, cuánto voy a recibir al final y a qué tasa de interés me lo van a pagar, ese es mi instrumento financiero. Y ese instrumento financiero para mí como inversionista se convierte en un activo. ¿Ok? Pero el banco al que yo le compré ese CDT, el banco que emitió ese CDT, para él es un instrumento de deuda. ¿Okay? Se le acaba de generar a él, se le acaba de generar una obligación de ese banco para conmigo. Y ahí dice o se estipula cuándo me tiene que devolver el monto que yo invertí más los rendimientos financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que todos estos instrumentos, digamos que tienen pactado una serie de intereses que me los van a retribuir cuando ese instrumento vence. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta lo que es la sección 11 de la NIF para pymes, se clasifican esos instrumentos de deuda como activos fijos medidos al costo amortizado. ¿Por qué se clasifican de esa manera? Como activos fijos medidos al costo amortizado, porque se espera mantener hasta su vencimiento. ¿Okay? Entonces, yo debo también tener claro eso cuando voy a adquirir esos instrumentos financieros, porque eso es lo que se llama y como se conoce en la norma internacional, el reconocimiento. ¿Okay? Entonces, dependiendo mi objeto social, dependiendo el modelo de negocio que yo estoy desarrollando y la intención que tengo al hacer esa transacción, yo lo voy a clasificar en una cuenta o lo voy a clasificar en otra. Entonces, debo tener muy claro eso. Y usted me va a decir, pero es que en contabilidad es la última área que se entera. Sí, tiene toda la razón. Pero también depende de nosotros como contadores empezar a alinear ese tipo de procesos. Entonces uno le dice al de tesorería, Chinito lindo, me parece muy chévere que usted haya decidido invertir en este tipo de instrumentos financieros, pero yo necesito que usted me cuente. Necesito saber claramente cuál es la intención con eso. Si es que vamos a comprar a futuro esa empresa, porque si es así, yo debo contabilizar eso en otra cuenta, o si es simplemente una inversión que vamos a esperar hasta el final del tiempo para que se redima esa obligación, esa inversión, y me devuelvan la inversión, el capital más los intereses, o de pronto es una inversión que yo tengo ahí y que simplemente estoy esperando el momento justo en el cual sube de precio para salir y venderlo. ¿Okay? Entonces, son 3 momentos que yo debo empezar a evaluar para poder decir, ok, este lo voy a clasificar como un instrumento financiero, este lo voy a clasificar como un instrumento de patrimonio, si soy yo el que está vendiendo, el que está emitiendo esos instrumentos de deuda, entonces yo los voy a clasificar es como un pasivo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poderlo contabilizar en la cuenta exacta para no ir a tener inconvenientes con eso. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho claridad en ese aspecto, como les decía, tomando como base lo que es la sección 11 de las NIF para pymes, se clasifican como activos fijos medidos a costo amortizado porque se espera mantener hasta su vencimiento. Eso, digamos que si lo estamos esperando hasta la fecha del vencimiento, quiere decir que hay una capitalización periódica de los intereses con base en una formulita. Entonces aquí tenemos, digamos que un instrumento, hicimos una inversión en un instrumento de deuda. Tenemos el valor inicial, que este es el capital, ¿sí? El capital que invertimos. A ese capital, digamos que se le va a restar lo que son los abonos realizados, se le suman el método de interés efectivo que pactamos, se le restará el deterioro acumulado y eso me va a dar el costo amortizado. ¿Okay? Ya hacemos un ejercicio más claro para entenderlo. Y digamos que esto desde lo contable. Ahora, miremoslo desde lo fiscal. Sucede que en materia fiscal, las inversiones de renta fija, que son esos instrumentos de deuda, un CDT, para no ir tan lejos, esos instrumentos o esas inversiones de renta fija
son medidos al valor de la transacción más la capitalización de los intereses causados linealmente y no pagados, como lo indica el numeral 5 del párrafo 74 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí me dice, tengo este ejemplo, me dice, el 30 de noviembre de 2020, la entidad adquiere un certificado de depósito a término, un CDT, por valor de 300 millones, con un banco y lo adquirimos a un año. ¿Okay? Entonces, miren las fechas, 30 de noviembre, ¿ok? De 2020, o sea, casi que al final del año. Y lo vamos a tener por un año, ¿sí? Y la tasa de interés que pactamos es del 0,57% mes vencido. No existen indicios de deterioro del valor de la inversión y a continuación se presentan las cláusulas contractuales de esa inversión que acabamos de realizar. Entonces me dice, tengo el número del contrato que es el CDT 100, esos CDTs tienen un número. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de instrumento financiero? Es un certificado de depósito a término, el monto por el cual lo adquirí, 300 millones, tasa de interés pactada, 0,57% mes vencido, fecha de negociación, 30 de noviembre de 2020, fecha de vencimiento, 30 de noviembre de 2021. ¿Listo? Ese es el ejemplo que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo se resuelve un caso de estos? Digamos que el CDT lo vamos a contabilizar a su medición posterior al costo amortizado, ya que la entidad espera mantener la inversión hasta su vencimiento. Es decir, yo debo ir registrando, debo ir calculando, debo realizar una tabla de amortización en donde voy a registrar cuánto estoy recibiendo mensualmente por intereses, ¿ok? Para saber en cuánto va mi inversión, ¿listo? Entonces, a eso hace referencia que vamos a contabilizar en su medición posterior al costo amortizado. Es que en términos contables las cosas a veces no son tan claras, pero cuando uno lo ve por medio de un ejemplo, les queda totalmente, le queda muchísimo más claro, porque es que a veces las palabras confunden, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que vamos a contabilizar este instrumento financiero, este CDT que acabamos de adquirir, lo vamos a contabilizar mes a mes, a su medición posterior, al costo amortizado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa inversión la vamos a mantener hasta el vencimiento, ¿ok? Y adicional a eso, debemos capitalizar los intereses que estamos devengando, que no es que estemos recibiendo, estamos devengando, estamos causando esos intereses, ¿ok? En cada periodo, en cada mes, como un mayor valor de esa inversión. ¿Y qué fórmula utilizamos para eso? Pues la fórmula del método del interés efectivo. Entonces, para efectos de este ejercicio, se va a realizar una capitalización de esa inversión de forma mensual. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos aquí una tablita normalita, una tabla de amortización con una fecha, un saldo inicial, una tasa de interés que para nuestro caso es constante, 0,57%. ¿Por qué? Porque esto es un CDT. Fuera una acción, aquí esto, digamos que no aplica. ¿Y qué hace acá el interés? Lo que hacemos es calcular con base en esta tasa de interés y con base en este saldo, calculamos este interés mes a mes. Entonces, esto fue lo que vamos a recibir en el mes de diciembre, 1.710.000 de intereses por esos 300 millones que recibimos. Es decir, al 31 de diciembre de 2020, mi instrumento financiero de 300 millones ya vale 301.710.000. ¿Listo? Y así sucesivamente. Para el 31 de enero de 2021, ya entonces calculo los intereses sobre este valor, que es este valor final, este saldo final de diciembre de 2020, se convierte en el saldo inicial de enero de 2021. Le aplico la tasa de interés, ¿sí? Y eso me da 1.719.747, que sumado a estos 301 millones me da 303.429.747. Este saldo final pasa al comienzo, ¿sí?, del siguiente periodo, 303.429.000, le aplico la tasa de interés, eso me da 1.729.000 y se lo voy sumando. Y así, esto es mecánico. Usted hace esto en Excel, el primer renglón, le dice cuántos periodos y ya le calcula automáticamente esto. De tal manera que, ¿qué esperamos hacer? Que un año después, 30 de noviembre de 2021, yo no voy a recibir solamente mis 300 millones, yo voy a recibir 300 millones más 21.175.682 pesos que recibí por concepto de intereses por haber realizado esa inversión de 300 millones de pesos
a una tasa de interés del 0,57% más vencido a un año. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Esto aplica para ese tipo de inversiones de deuda. ¿Listo? De instrumentos de deuda. ¿Cómo se contabiliza esto? El día que compramos, el día que adquirimos ese CDT, pues obviamente eso fue el 30 de noviembre, según nos dice el ejercicio, 30 de noviembre de 2020, afectamos la cuenta 12250505, la compra que hicimos del CDT por 300 millones al débito contra, afectamos bancos al crédito, 300 millones de pesos. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Digamos que este fue el reconocimiento y la medición inicial, pero yo lo compré el 30 de noviembre. ¿Qué pasa el 31 de diciembre? ¿Qué creen que puede pasar o qué creen que tengo que hacer el 31 de diciembre de 2020? Registrar los intereses, profe. No sé cuál es la pregunta. Que si, Ajá. si el 30 de noviembre yo adquirí ese CDT, quiere decir que yo ahí lo Ajá, que hice fue el reconocimiento y la medición inicial, ¿cierto? claro. A Ajá. final de año, ¿qué debo hacer? Tengo que registrar los intereses que me he ganado hasta el cierre del ejercicio. Perfecto. ¿Y eso cómo se llamaría Ese es el técnicamente? reconocimiento posterior. La medición posterior. ¿Ok? Edición posterior. Perfecto, muy bien, María. Qué bien. Tu puntico ahí empezaste a acumular ya puntos otra vez, ¿ok? Listo, entonces, cómo se hace esa medición a 31 de diciembre? Entonces, yo tomo mi asiento contable, 31 de diciembre de 2020, afecto la misma cuenta del CDT, la denomino costo amortizado CDT, por 1.710.000, porque estos son los intereses que voy a recibir en esa fecha. 1.710.000. Ojo, los estoy causando, no los estoy recibiendo efectivamente, porque eso me lo pagan es al final, pero la norma me dice, aplique el costo amortizado con base en la tasa de interés, con base en el método de interés efectivo y calcule mes a mes cuánto es lo que va a recibir por concepto de intereses y lo va registrando en su contabilidad. ¿Contra qué lo llevo? Contra una cuenta 45, 15, 10, 10, intereses a costo amortizado de la inversión, 1.710.000. ¿Listo? Y ya me queda cerrado el tema. ¿Qué hace internamente el software contable? Toma los 300 millones, ¿sí? Y comienza a sumarle ese interés que ha venido recibiendo mes a mes, porque eso fue lo que pactamos al momento de haber adquirido ese instrumento financiero, ¿ok? ¿Sí está claro el ejemplo? Ok, bueno, entonces interpreto el silencio. Entonces, hablemos ahora de las inversiones en instrumentos de patrimonio. Acabamos de hablar de las inversiones en instrumentos de deuda, que era este, ¿ok? Las inversiones en instrumentos de patrimonio, es decir, cuando yo adquiero acciones o bonos que al final no me van a devolver la plata, sino me dicen, ah, ese bono al final se convierte en acciones. Ah, bueno, entonces voy a recibir otro título, otro instrumento financiero denominado acciones, que va a ser un instrumento de patrimonio. Entonces, estos instrumentos de patrimonio, desde lo contable, ¿sí? Tenemos que decir que los instrumentos de patrimonio pueden clasificarse en 4 tipos de inversiones debido a la participación y al nivel de injerencia que yo voy a tener dentro de esa compañía a la que le estoy adquiriendo esas acciones. Técnicamente, esa compañía a la cual yo le estoy comprando esas acciones se denomina una participada, ¿ok? Pero vuelvo y digo, son nombres y a veces no son tan fáciles de memorizar ni nada, pero ya son cosas muy técnicas, ¿listo? Entonces, aquí tenemos, en principio, digamos que esos instrumentos de patrimonio se pueden clasificar como inversiones de liquidez. ¿Qué es una inversión de liquidez? Pues una inversión de liquidez es
también se conoce como una inversión negociable. Y este tipo de inversiones son aquellas en las cuales su incidencia o participación en esa empresa a la cual estoy comprando las acciones no me permite poseer ni control, no tengo tampoco control conjunto, ni tengo influencia significativa. Es decir, compré unas acciones y soy otro socio más ahí del montón. ¿Ok? Este tipo de inversiones inversiones de liquidez también están relacionadas con decisiones de tesorería y generalmente uno las compra a corto plazo. Entonces yo casi siempre pongo el ejemplo de Ecopetrol. Usted invierte en Ecopetrol no porque a futuro quiere ser el dueño de Ecopetrol, porque es muy chévere que tenga ese sueño, pero uno también tiene que ser realista y poder determinar si eso lo va a cumplir en algún momento. Pues no vamos a ser los dueños de Ecopetrol. Entonces, básicamente yo lo que hago es voy comprando acciones y voy comprando acciones y cada que Petro sale y dice alguna burrada por ahí, entonces salgo y vendo más bien esas acciones porque se me van a desvalorizar. Entonces, voy y vendo eso rápido y recupero algo de platica. ¿Listo? Pero cuando veo que dicen, no, que entonces vamos a seguir abriendo contratos para que vengan a perforar pozos. Ah, bueno, otra vez salgo y compro más acciones y tengo esa dinámica de comprar y vender esas acciones. Eso es lo que se conocen como inversiones de liquidez. ¿Listo? Vuelvo y digo, estas inversiones de liquidez se relacionan mucho con las decisiones que se toman en las tesorerías de las empresas. Es decir, tienen un excedente de liquidez. ¿Y qué hacen? Dice el tesorero, uy, yo no puedo tener esa platica ahí guardada en la cuenta de ahorros porque eso ni siquiera me alcanza a pagar en intereses el tema de la inflación. Entonces yo tengo que buscar otro tipo de inversión en la cual ese dinero me produzca más dinero. ¿Okay? Por lo general se acude a temas de este tipo de productos, ¿ok? De inversiones de liquidez con el ánimo de, digamos que, especular con esas acciones y obtener un mayor rendimiento. No siempre pasa, ¿ok? Porque eso también depende de la experticia y del conocimiento que tenga del mercado de valores ese tesorero. Entonces, imagine que él compró las acciones de una empresa que está ahorita grave, ¿sí? Entonces, pues no le va a servir de nada, ¿sí? Y esto, yo ya les había hablado de los mercados frontera, que hay tres tipos de mercados: las empresas que pertenecen a las economías fuertes, las empresas que pertenecen a los mercados emergentes y las empresas que pertenecen a los mercados frontera. ¿Les había dicho algo de eso? Pinga, están todos Profe, yo he callados. escuchado, no he escuchado de las emergentes y las economías Ok. fronteras. Listo, les voy a dar una chiva que salió esta semana frente a ese tema. ¿Qué pasa? A nivel internacional clasifican las economías en esos tres ítems. Entonces, digamos que las economías de países fuertes o las economías fuertes, hagan de cuenta, es como la liga, la liga de fútbol, ¿ok? La liga de fútbol profesional, la liga en donde juegan solamente los equipos de la categoría A, los más importantes de un país, ¿sí? Eso para hacer el paralelo por el partido. Uy, que a propósito, ¿saben cómo van? Bueno, después me dan el dato. Entonces, Sí, 2-1, profe. 2-1 Por eso es perdiendo. silencio total. No, Ay, ganando Colombia. ay, le va ganando miércoles. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, Sí, entonces, por eso que no sé, como que estábamos perdidos, sí. porque ya metió los dos de Lucho Díaz. Entonces, Ah, vea pues, qué chévere. No, listo. Entonces hagan de cuenta que la economía, los países que pertenecen a esa economía, a esos países de economías fuertes, son los de la liga profesional. Entonces, Nacional, Junior, Millonarios, Santa Fe, América, el poderoso y glorioso y siempre bendecido América de Cali. Todos estos equipos son, digamos que, las economías fuertes, ¿ok? Después, bueno, ¿cómo se llega a estimar ese ranking? Pues sucede que lo que se hace es, se mira cuántas empresas están cotizando en bolsa, en bolsas internacionales, y
se empieza a mirar cuál es el nivel de movimiento, de dinámica que tienen esas acciones de esas empresas que están cotizando en bolsas internacionales. Entonces, partan de ese hecho. Entonces, ahí está, en las economías fuertes, está Estados Unidos, está Alemania, Francia, está España, las economías más fuertes del mundo. Canadá, Australia, etcétera. Todo eso están allá en economías fuertes. Pero hay otros países que de pronto no tienen tantas empresas como las tienen las economías fuertes, tienen muchas empresas que cotizan en mercados internacionales y que aparte de eso son empresas que se van valorizando. Entonces imagínense en un Estados Unidos con Apple, con Amazon, con Alphabet, que es Google, con Tesla, con todo ese tipo de empresas pues, y que cada vez se valorizan más, pues eso hace que Estados Unidos sea una economía fuerte, ¿ok? Ahora, luego viene la Liga B, ¿sí? O la categoría B, los equipos que quieren ascender a esa liga profesional. Y ahí estamos, China, está Brasil, México, Perú, Chile, Colombia, y hay un resto de países más, pero digamos que esos son, digamos que los más representativos. Entonces, son equipos, son países que tienen unas empresas, ya no son tantas, ¿sí? Digamos que, bueno, en el caso de China, pues China tiene un problema y es que sus empresas no pueden cotizar en bolsa internacional porque no se han pasado al estándar internacional, no están bajo el estándar de las NIF, por eso no las dejan cotizar en bolsas internacionales. Entonces China se va a quedar ahí un buen rato como mercado emergente. Pero nosotros que sí estamos con las normas internacionales y que podemos estar cotizando en bolsas, pues sucede que antes, digamos que en el 2013, de Colombia habían 80 empresas que estaban cotizando en bolsas internacionales, por lo general la bolsa de Nueva York. Y esas acciones estaban cotizándose muy bien, ¿sí? Pero a partir del 2013 empieza a bajar y a bajar el número de empresas que cotizan en esas bolsas internacionales. ¿Por qué? Porque sus acciones no se están vendiendo o se están devaluando. Entonces esas empresas dicen, uy, no, yo me salgo de ahí más bien para pasar vergüenzas, me salgo. Y se salen porque aparte eso tiene un costo. Entonces dicen, no, ¿yo qué hago pagando eso para estar en para tener un privilegio de estar cotizando en una bolsa internacional, lo cual es bastante bueno y eso habla bien de una empresa, pero pues vuelvo y digo, tiene un costo y si el valor de las acciones no se está moviendo de la misma manera, pues estas empresas deciden salirse de ahí, ¿ok? Entonces desde esa época, desde el 2013, se han venido saliendo empresas. Al sol de hoy, de 80, hoy son solamente 60 empresas, ¿sí? Y aparte de esas 60 empresas, la mayoría están perdiendo valor de acción, ¿sí? Y aparte, hay 3 acciones que son las que están más graves, que son las de ISA, la de Bancolombia Ordinaria y la de Bancolombia Preferencial. Están perdiendo valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguna de esas sigue perdiendo valor y decide salirse de esa bolsa de valores, inmediatamente Colombia como país cae a la categoría C, que es mercado frontera. ¿Quiénes están en mercado frontera? Argentina. Argentina y esas otras economías que son más pequeñas, economías que tienen más problemas, economías con dictaduras, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de empresas, pues se supone, o bueno, no se supone, sino que caen en esa categoría esos países porque tienen inestabilidad económica, porque de pronto tienen inestabilidad política, las cosas en el país no van muy bien. Un poco miren Argentina. Argentina tiene una inflación casi del 150%. Bueno, obviamente su moneda pues, se ha desvalorizado muchísimo. Tiene inconvenientes, tiene todo tipo de inconvenientes para poder salir adelante y que su economía vuelva a recuperar, por lo menos que llegue a ser categorizada como mercado emergente. Hoy está como mercado frontera, que es la más baja categoría. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que si caemos en mercado frontera, como país, va a ser más difícil que inversionistas vengan a meter platica. ¿Ok?
Eso es lo que nos va a costar. ¿Por qué? Porque se asume que es un país con mayor nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso salió esta semana. Hay que estar pendiente, pues digamos que todavía tenemos plazo hasta el mes de marzo del próximo año para mirar, para recuperarnos en eso. Nos ayudaría mucho. Colombia, Perú y Chile se quieren unir para crear una gran bolsa de valores. O sea, se unen la bolsa de valores de Colombia, la bolsa de valores de Perú y la bolsa de valores de Chile, crean una sola bolsa de valores y pues digamos que eso nos ayudaría, eso sería como un rescate para Colombia. Pero el otro gran lunar que hay es que si la reforma pensional pasa, tal cual como está hoy, entonces esos fondos de pensiones que hacen parte de los conglomerados financieros de los grandes cacaos, que es Bancolombia con Protección y Grupo Aval con, se me olvidó Porvenir, bueno, esos nombres de esos fondos de pensiones, si se ven obligados a trasladar los recursos o buena parte de esos recursos a Colpensiones, pues van a quedar desfinanciados, lo que va a hacer que su precio de acción baje y va a afectar, obviamente, ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente, pues ningún gobierno va a querer decir, yo recibí el país como mercado de economía emergente y lo entrego como mercado frontera. O sea, mal, ¿sí? Entonces, digamos que ahí van a tener que meterle mucho la ficha al tema para evitar que eso pase, pero en esa situación estamos, ¿ok? Por eso aquí que estamos hablando de acciones, pues traigo eso a colación para que lo tengamos presente. ¿Listo? Obviamente eso no va a ser parte del examen ni mucho, esto es simplemente cultura general. Entonces, teniendo claro lo de estas inversiones, bueno, frente al tema de inversiones de liquidez, y con esto termino este primer concepto, digamos que la medición inicial tanto la medición inicial como la medición posterior de estas inversiones de liquidez se realizan al valor razonable. Es decir, yo tengo que averiguar en el mercado cómo están esas acciones. No es que yo le ponga el valor, no es que el señor que emitió la acción diga, sí, eso yo le calculo que eso vale tanto. No, yo tengo que mirar el valor razonable, que es básicamente entrar a la bolsa de valores, mirar cómo está el precio de esa acción ese día para poder medirlo a ese valor razonable, ¿ok? Ahora, si en dado caso no existe un mercado activo en donde se transen esas acciones, en donde se transen esos instrumentos de patrimonio, pues la entidad puede llegar a medirlas al costo en su medición posterior. Pero esos son casos muy excepcionales. Por lo general siempre hay un mercado real, un mercado confiable en el cual se transan esas acciones y eso pues básicamente son las bolsas de valores y de ahí puedo extraer el valor razonable. ¿Okay? El segundo aspecto de estas inversiones son las inversiones asociadas. Digamos que las inversiones asociadas, ¿qué hacen? Si yo invierto en una empresa y le compro acciones, me va a otorgar una influencia significativa. Es decir, yo estoy comprando, si se acuerdan aquí en este ítem, cuando les mostraba, perdón, aquí en cuando les decía, una inversión en asociada es cuando yo estoy adquiriendo entre un 20 y un 50% de acciones. ¿Okay? Si tengo tengo un número de acciones que oscila en este rango, yo tengo una inversión en una asociada, ¿ok? Entonces, ¿qué significa tener una inversión en asociada? Que yo tengo una influencia significativa dentro de esa organización, ¿ok? Eso, pues digamos que ahí hay que tenerlo bastante claro, porque yo puedo tomar decisiones dentro de esa organización y puedo hacer parte de lo que es la elaboración de las políticas financieras y operativas de esa asociada. ¿Okay? Como les decía, pues este tipo de inversiones se reconocen cuando el porcentaje de participación es mayor al 20% sin que otorgue control ni control interno de esa empresa. Y este tipo de inversiones pueden llegar a ser medidas al costo o pueden llegar a ser medidas al valor razonable de acuerdo al método de participación. Digamos que uno tendrá que mirar cuál es el que más conviene en ese tipo de casos. Pero también tenemos unas inversiones en negocios conjuntos. Estas inversiones en negocios conjuntos surgen en un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a ¿qué? A un control conjunto. ¿Okay? Entonces,
Esos negocios conjuntos, digamos que pueden llegar a tomar forma de operaciones controladas de forma conjunta, así se denominan, o activos controlados de forma conjunta, o también se les puede denominar entidades controladas de forma conjunta. Entonces, a eso se le llaman esas inversiones en negocios conjuntos. Y la última es inversiones en subsidiarias, que es básicamente cuando existe un control grande sobre esa empresa porque yo como inversionista mayoritario poseo directa o indirectamente más del 50% de la participación en esa compañía. ¿Ok? Y también se puede dar porque tiene poder de dirigir las actividades más importantes de la compañía, entre las cuales se destacan actividades como compra y venta de bienes y servicios, compra y disposición de activos, ¿sí? Determinación de cómo va a ser esa estructura financiera de esa nueva organización, etcétera, etcétera. Entonces, mire que tiene una gran relevancia esas inversiones en subsidiarias. ¿Cuál es el tratamiento fiscal de este tipo de instrumentos de patrimonio? Digamos que pese a que para efectos contables bajo los estándares internacionales, algunos de estos tipos de inversiones tendrían que ser medidos al valor razonable, como en el caso de, por ejemplo, las inversiones en asociadas, cuando se están, esas acciones cuando se están cotizando en bolsa y se tiene de pronto una influencia significativa. También hay que tener claro que no podemos perder de vista que los activos que apliquen ese tipo de medición solo serán objeto del impuesto de renta cuando se liquiden o se vendan esas acciones, ¿ok? Y esta es una de esas excepciones más importantes para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque aunque esa medición es solicitada con frecuencia por el estándar internacional, digamos que a la luz de la norma fiscal, esa actualización del valor contable puede llegar a generar ingresos en el estado de resultados sin que los activos hayan sido vendidos. Por tanto, estaríamos grabando unos ingresos que no se realizaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de inversiones porque lo contable me dice una cosa, pero lo fiscal me dice otra. Entonces, ahí puede que yo pueda cometer algún tipo de error. ¿Ok? Esto tiene mucha tela para cortar. ¿Por qué? Porque si yo estoy registrando unos ingresos sobre unas ventas que no se han realizado, básicamente estoy diciéndole a los socios tácitamente que hay unas utilidades mayores, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo eso, como empresa, cuando ellos me pidan el certificado de ingresos y retenciones y me pidan todo el tema el monto de inversión que tienen dentro de la sociedad, yo les voy a decir que a nivel de utilidades por repartir está estos valores. Y ahí estoy inflando esa utilidad con una venta que no existe al sol de hoy, pero yo la tengo registrada en mi contabilidad. Y estoy inflándole a ese socio como persona natural cuando vaya a declarar renta que va a hacer uso de una utilidad que no es cierta. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso porque no solamente se trata nosotros como contadores de velar por las inversiones y por la salvaguarda de las inversiones de la empresa, sino también nos debemos a esos socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que están metiendo la plática, esos son los que están poniendo en riesgo su capital, ¿sí? Entonces también tenemos que velar para que a ellos no se les infle como persona natural sus utilidades, cuando sean de pronto unas utilidades ficticias, porque le va a tocar a ese socio pagar más por impuesto de renta por unas utilidades que son totalmente imaginarias o ficticias, ¿ok? Entonces eso como para tenerlo presente. Miremos este caso práctico antes de pasar al ejercicio. Entonces digamos que aquí nos dice que el 1 de enero de 2020 la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos. ¿Okay? ¿Esto qué me otorga? Me otorga poder de dirigir las actividades relevantes de esa participada, poder tomar decisiones en su estructura financiera, en su estructura administrativa, en su estructura de procesos y procedimientos, de las transacciones más importantes que maneja esa empresa. El patrimonio de la participada tiene un capital de 1.200 millones y yo ya adquirí 1.088 millones, o sea, el 80% de esas acciones. ¿Listo? Tiene una reserva que asciende a 30 millones, tiene un superávit por revaluación que asciende a 100 millones y unas utilidades acumuladas por 30 millones.
¿Listo? Hasta ahí todo normal. A 31 de diciembre de 2020, porque yo compré esas acciones, fue el 1 de enero de 2020, ya al cierre del año, la participada obtuvo un aumento en las ganancias en 70 millones de pesos y un aumento en el superávit por revaluación, producto de un avalúo efectuado a su propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo quedó las cifras ahora sí al final del periodo? Tiene un capital igual de 1.200 millones, tiene una reserva de 30 millones, no pasó nada. El superávit por revaluación estaba en 100 millones, se aumentó en otros 100 millones, es decir, superávit por revaluación, 200 millones. Y tenía unas utilidades acumuladas por 30 millones, más las utilidades que me generó durante el periodo que estamos analizando, que fueron 70, eso me da un total de 100 millones de utilidades acumuladas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos que al 1 de enero debemos reconocer esa inversión en esa subsidiaria por los 1.088 millones de pesos. Debemos reconocer esa inversión y medirla al patrimonio multiplicada por el porcentaje de participación, es decir, por el 80%. Y al 31 de diciembre de 2020, al cierre de ese periodo, se debe ajustar esa inversión con respecto al patrimonio de la participada. El aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que del superávit contra el otro resultado integral es a donde lo debemos llevar. ¿Okay? Entonces, tenemos acá, la utilidad fue del 70%, pero como yo tengo una participación del 80% en esa empresa, me van a pagar el 80% de esos 70 millones, es decir, me van a pagar 56 millones. Yo tengo, digamos que esa inversión que hice fue de 1.088 millones, no ha variado, esa fue la medición en ese momento y ahí las tengo todavía. La utilidad que sí se tuvo durante ese periodo del 2020, calculo qué monto de esa utilidad me corresponde a mí como socio mayoritario, que es el 80%, es decir, 56 millones. Frente al superávit por revaluación, que creció en 100 millones, ¿sí? No lo puedo hacer sobre los 200 porque yo apenas tengo acciones desde el 1 de enero y ya la empresa traía un superávit por revaluación de 100 millones, entonces solamente me compete el porcentaje equivalente a lo que se valorizó esas acciones a lo largo de ese año, que fue en 100 millones de pesos. Pero como yo tengo simplemente un porcentaje, una participación de un 80%, eso me da 80 millones de ese superávit por revaluación. Lo cual me quiere decir que sumando estos tres ítems, me indica que yo tengo mi inversión total en esa subsidiaria asciende a 1.224 millones de pesos. ¿Okay? Aquí todavía no me han dado plata. ¿Okay? Eso es lo que, con el tema de la utilidad, más lo del superávit por revaluación, más la inversión inicial que hice, hoy la medición posterior de esa inversión es de 1.224 millones de pesos. ¿Okay? ¿Cómo lo contabilizo? El 1 de enero, que fue cuando compré el 80% de esas acciones, lo llevo a la cuenta 1275, inversiones en subsidiarias por 1.088 millones y afecto bancos al crédito 1.088 millones. Mi asiento inicial. Mi medición posterior a 31 de diciembre de 2020. Entonces, afecto la misma cuenta 1275, inversiones en subsidiarias, la debito en 136 millones. ¿Okay? ¿De dónde salen estos 136 millones? De tomar el 80% de las utilidades, que son estos 56 millones, más el superávit por revaluación, equivalente al 80% de 100 millones, que son 80, esto me da 136 millones de pesos. ¿Listo? Por eso es un mayor valor de la inversión que hice. Y voy a llevarlo a la cuenta de ingresos, la 4530, ingresos por método de participación, los 56 millones de la utilidad, y a la 3810 de patrimonio, método de participación, el 80% correspondiente a ese superávit por revaluación. Y así queda realizada el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, aquí hay otro aspecto a nivel de los derivados. Los derivados son otro tipo de instrumento financiero. Un derivado, para que exista, debe existir un instrumento financiero primario. Entonces, por ejemplo, tenemos qué sé yo,
Bueno, por lo general casi siempre uso el ejemplo de la crisis del 2008, que era tener una hipoteca y sobre esa hipoteca se crea un swap. Ese swap es un derivado. ¿Por qué? Porque se desprende de un instrumento primario. Eso significa un derivado. Y aquí me dice, la entidad financiera S.A. debe pagar un dinero a un proveedor del extranjero y realiza un forward a 3 meses con la entidad prestadora S.A., estableciendo que al término del contrato, esta entidad le venderá $1.000 sosteniendo un valor de 3.900 pesos por dólar. Al cabo de los 3 meses, el dólar está en 4.100 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Ese derivado denominado forward significa o se utiliza mucho cuando yo estoy vendiendo materias primas. Y ayer en clase de normas internacionales les colocaba el ejemplo de un cultivo de flores. Entonces, eso funciona con ecopetróleo, eso funciona con petróleo, con carbón, con oro, con todo eso funciona igual con las flores. Entonces, suponga que tenemos un cultivo de flores y ya tenemos un contrato de una persona, qué sé yo, en Singapur, que nos dijo, yo le compro ese cultivo, yo le compro las flores que produzca, pero necesito tener ese cargamento de flores acá el 20 de febrero porque el 28 de febrero es San Valentín. Yo le digo, listo, hermano, se lo tengo, hacemos un contrato y pactamos que él me va a pagar $100.000 por ese cargamento de esas flores, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, $100.000, uy, eso es buena plática. Hoy, digamos que el dólar está en 4.600 pesos. Por $100.000, eso es un buen billete que me estoy ganando ahí. Entonces, yo digo, pero bueno, es que me lo van a pagar hasta el 20 de febrero, ¿sí? Y si Petro, como dice, se despiporra, si de pronto eh, se agarra por Twitter y poniendo tweets y formando problema y todo este tipo de cosas, pues la tasa del dólar de pronto se dispara, lo cual me convendría, entonces me van a pagar más pesos por esos dólares. ¿Por qué? Porque el peso se está devaluando cuando Petro hace ese tipo de embarradas. Pero suponga que no, que Petro se quedó callado, le escondieron el celular, ese man no ha podido colocar ningún tuit y la economía va subiendo, va medio estable, subieron ya, digamos que bajaron las tasas de interés y también bajaron las tasas de interés para los préstamos, para las tarjetas de crédito, entonces la gente ya sale y compra más y ¿qué hace? Que nuestra moneda se revalúa, ¿ok? Es decir, comienza otra vez a ganar valor. En ese caso, cuando nuestro peso gana valor, ¿qué pasa? Que me van a pagar menos pesos por cada dólar. Entonces, usted dirá, pero eso es muy difícil de calcular. Sí, es difícil, pero hay métricas que le permite a los bancos decir, dentro de 3 meses el dólar va a estar en 4.020 pesos, ¿ok? Y mire que según este ejemplo está en 4.000, ¿ok? Entonces digamos que el margen de error es muy poco, porque ya ellos conocen mucho el mercado, conocen todas las variables, entonces digamos que les permite jugar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy para el banco, ya con el contrato firmado con ese cliente en Singapur y le digo, mire hermano, tengo este contrato, este es un super cliente, mire, del, qué sé yo, la constitución de la empresa de él, cuánto está valorizada, mire que cotiza en bolsa, mire que tiene todas estas y estas transacciones, etcétera, etcétera. Entonces le digo, mira, hermano, yo ya tengo este negocio, yo ya vendí esas flores, ¿sí? Lo que pasa es que va a recibir la plata hasta el 20 de febrero, que es cuando el señor va a recibir su cargamento para vender esas flores en San Valentín, en Singapur. Entonces, yo lo que quiero es que fijemos una tasa de cambio lo más benéfica para mí como cliente, porque yo también necesito saber cómo voy a pagar ahorita la prima de Navidad, será que me tengo que endeudar para poder qué sé yo, contratar más empleados, crecer como empresa, todo ese tipo de cosas yo lo tengo que proyectar. Lo que pasa es que yo no puedo proyectar si no tengo si no tengo plata en mano. Y aparte, puede que tenga dólares, pero si no los he recibido y todavía no sé cómo me lo van a pagar, pues va a ser mucho más difícil hacer ese tipo de cálculos y de proyecciones. Entonces yo me voy al banco y el banco me dice, uy, don Alexander, le pago cada dólar a 3.500. Le digo, no, está loco, ¿cómo así que a 3.500? Yo ya hice mis cuentas y me da 4.300. Me dice, no, mira, hagamos una cosa,
doy por cada dólar 3.900 pesos. Entonces yo dije, bueno, ya con este man no puedo negociar más. Listo, 3.900. El banco me crea un forward, eso es un futuro, ¿sí? En inglés. Entonces, este banco, lo que me está diciendo en ese instrumento financiero, en ese instrumento derivado, me está diciendo, el día 20 de febrero, cuando a don Alexander le abonen en cuenta los $100.000, le vamos a convertir cada dólar a 3.900 pesos. Que si el dólar bajó, no importa, yo me doy la pela como banco y le pago eso. Pero si el dólar sube, esa diferencia entre lo que le voy a pagar y lo que está la tasa de cambio es ganancia para mí. Entonces, digamos que esos documentos, esos derivados, en especial estos futuros y los swaps, son de mucha volatilidad, ¿sí? Son como apuestas que uno hace. Y pues, cuando usted apuesta sin conocer el terreno, pues digamos que se puede llevar una sorpresa. En ese orden de ideas, pues aquí, imagínense, hicimos mal el cálculo. Yo trancé una tasa de 3.900 y realmente a ese día la tasa estaba en 4.100, es decir, perdí 200 pesos por cada dólar. Pero pudo ser peor, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue ya básicamente poder asegurar el monto con el cual me van a pagar esas inversiones y ya con eso yo puedo hacer una serie de proyecciones mucho más aterrizadas. ¿Listo? Entonces aquí me dice que esa empresa, en nuestro caso, nuestro cultivo de flores, debe contabilizar una pérdida resultante del contrato con el proveedor por el incremento del valor del dólar, mientras que respecto al forward obtendría una ganancia ya que el valor pactado por el dólar es inferior al valor actual. El contrato de forward da lugar a un activo financiero, ¿sí?, con saldo positivo en el estado de resultados que se cruzaría con la pérdida que tenga con el proveedor, generando así un efecto neto en el estado de resultados. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí básicamente, y haciendo énfasis de este caso de inversiones bajo el estándar internacional, pues digamos que hay que tener en cuenta que con base en digamos que esto fue como una pregunta que se hizo. Dice acá, utilidad en contrato forward non-delivery entre entidades nacionales. Esto lo hizo la Pricewaterhouse y nos indica que en principio para establecer si las utilidades obtenidas en los contratos de forward, es decir, de futuros de un derivado, con fines de cobertura o especulativos, ¿qué es un nodo de cobertura? Por ejemplo, ese futuro que me está cubriendo una tasa de cambio a un valor específico, eso es una cobertura, ¿ok? O especulativo es un swap que fluctúa en el día a día y yo lo que básicamente hago son apuestas en el mercado denominadas swap y puede que yo gane como puede que pierda, ¿ok? Entonces me dice acá que para establecer las utilidades obtenidas en esos contratos de forward con fines de cobertura o especulativos celebrados entre sociedades nacionales constituye ingreso tributario en el impuesto sobre la renta. Es un ingreso que yo debo contabilizar y hace parte del monto con el cual yo tengo que declarar renta. Y me dice, es importante precisar que la norma tributaria no dispuso una regulación especial para este tipo de ingresos. Por lo tanto, las utilidades o ganancias que perciban esas entidades en los contratos de derivados financieros estudiados constituyen renta gravable en Colombia. Esa conclusión reitera lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1514 del 98, en el que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 401 del Estatuto Tributario, estableció que constituyen otros ingresos tributarios para el contribuyente del impuesto sobre la renta. ¿Okay? O sea, me genera un pago por concepto de impuesto de renta. ¿Listo? Entonces esto como simplemente es informativo, como para tenerlo ahí presente. ¿Ok? Ahora sí, antes de meternos a cuentas por cobrar, miremos un ejemplo de lo que es las inversiones en el ejemplo que estamos manejando. ¿Ok? En el ejercicio que tenemos. Entonces, porfa, si pueden abrir el Excel para que vayamos siguiendo el paso a paso y poder ir llevando esto como lo más claro posible. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya teniendo claro el Excel que estamos manejando, digamos que vamos a mirar
nuestro renglón 37, acá, en inversiones e instrumentos financieros derivados, que es a lo que hace referencia este renglón 37, ¿qué cifra debo colocar en ese renglón? ¿Sí? Para saber qué cifra o de dónde provienen estos 3.981.752.000, me voy para mi hoja sumaria de renta, que está acá, aquí está, sumaria de renta, le doy clic y comienzo a mirar, comienzo a contabilizar todas esas transacciones que se han hecho. Entonces, básicamente lo que hay que contemplar son estas cuentas que tienen que ver con la cuenta 120550, Grupo Aval Preferencial, esos son inversiones que tenemos, ¿sí? Y nos vamos hasta esta cuenta. Todo esto son inversiones que tenemos. Por eso están catalogadas aquí con él, en esta columna, renglón 110, las que dicen 37. O sea, todas estas hacen parte de ese renglón 37 de nuestro formulario de declaración de renta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Digamos que al yo saber que este tipo de movimientos hacen parte del renglón 37, yo tengo que mirar, miren que aquí tenemos una columna muy importante que se llama ajustes. Entonces yo traigo la información de mi saldo contable del periodo inmediatamente anterior, miro si tiene ajustes y determino cuál es el monto que voy a llevarme para mi declaración de renta. ¿Ok? Entonces, básicamente, para saber cuál ha sido el movimiento de esas acciones, porque estos son puras acciones, tengo acciones del Grupo Aval Preferencial, del Grupo Aval ajustadas al valor razonable, de Ecopetrol y de Ecopetrol ajustadas al valor razonable, de otra empresa denominada Construcciones LBG, tengo el 40% de acciones, tengo unas inversiones y tengo unos derivados financieros. ¿Ok? Entonces, aquí empiezan a jugar varias cosas a favor. Entonces, para poder entender qué pasó acá, tenemos aquí un libro auxiliar que se llama Acciones. Aquí lo tenemos, miren. Aquí está la hojita Acciones. Abrimos esa cuenta de acciones y notamos que a este año, perdón, se me hizo el mouse, aquí está, que para el año que estamos analizando, en este caso para este 2020, por decir, hay una serie de transacciones en donde nos dice, y en ese caso, pues digamos que vale la pena tener un cuadrito de estos, siempre que vayamos a trabajar temas de libros auxiliares, pues manejarlo con tablitas es mucho más fácil y más entendible. Entonces, digamos que aquí nos dice cuántas acciones tengo de las acciones del Grupo Aval Preferencial. Me dice que tengo 261.000 acciones, ¿sí? Me dice que tengo acciones de Ecopetrol, tengo 464.286 acciones y tengo acciones de la empresa Construcciones LBG SAS y tengo un monto de 1.806.700 acciones. ¿Okay? Eso es lo que me dice esta primera tabla. Solamente estoy viendo acciones. ¿Listo? Así sea que aquí en mi sumaria de renta me esté diciendo las acciones del Grupo Aval, pero en ninguna parte me está mostrando las acciones de Grupo Aval ajustadas al valor razonable. Me muestra las de Ecopetrol, pero no me muestra las de Ecopetrol ajustado al valor razonable. No me muestra las del CDT ni los derivados financieros. ¿Ok? Esto es solamente acciones. Entonces, ya tengo identificadas las 3 acciones. El costo de estas 261.000 acciones, digamos que están valorizadas en 325 millones, las del Grupo Aval, ¿sí? Las de Ecopetrol están valorizadas en 650 millones y las de Construcciones LBG SAS están valorizadas en 1.806 millones de pesos. ¿Ok? Ese es el costo, pues digamos que el valor total viene siendo el mismo. El costo con el valor total da igual. Y le determino cuál es el valor razonable solamente para aquellas acciones que están cotizando en bolsa. En este caso, Grupo Aval y Ecopetrol. Entonces determino el valor razonable a 31 de diciembre de 2020, porque así fue como las compré, ¿sí? Pero debo realizar el reconocimiento, perdón, la medición posterior, y esa medición posterior se debe hacer al valor razonable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones que se cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué hago? Entro a la bolsa de valores, ubico ese tipo de acciones y reviso cuál es el valor de cada una de esas acciones a 31 de diciembre de 2020. Imprimo eso, lo dejo como soporte, como evidencia
dentro de mi libro diario y calculo el valor. Entonces digo, ok, yo las compré a 325 millones, las acciones del Grupo Aval, a 31 de diciembre valen 442.540.000. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es un valor razonable que me va a afectar a nivel de resultados. ¿Cuánto me valen las acciones de Ecopetrol? Entonces, las había comprado en 650 millones, a 31 de diciembre ya valen 891.429.120. ¿Ok? Entonces, digamos que eso lo que me indica es que a 1 de enero yo compré acciones del Grupo Aval en 1.245 pesos, ¿sí? Y las de Ecopetrol las compré a 1.400 pesos. A 31 de diciembre, ¿cuánto valen? Las acciones del Grupo Aval pasaron de 1.245 a 1.695 y las de Ecopetrol pasaron de 1.400 a 1.920. Se revalorizaron esas acciones. O sea, fue una muy buena inversión, ¿ok? Las de construcciones LBG SAS, como no cotizan en bolsa, pues simplemente las reconozco o las mido, realizo su medición posterior al mismo valor al cual las adquirí, a 1.806 millones. Ese es el valor al cual me voy a llevar esa cifra para mi declaración de renta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el subtotal de inversiones? Yo, digamos que tuve acá mire que aquí lo que hicimos fue tomar, si usted se ubica en este subtotal del valor razonable, en esta columna F67, va a darse cuenta que aquí dice que ese valor F67 sale de la sumatoria del renglón F64 hasta, perdón, del F64 hasta el F65, y eso me da el valor de 1.333.969.000. ¿Listo? Se me valorizaron esas acciones en ese monto. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es bien importante, vuelvo y les digo, porque como contadores, nosotros vivimos de empresa en empresa. Un tiempo estamos en una empresa, luego algo no nos gusta y nos vamos. Digamos que por trabajo no nos vamos a varar, ¿sí? Pero el propósito y lo que va a reflejar nuestro profesionalismo es dejar todo esto tan detallado como aparece aquí en este ejemplo, ¿ok? De manera tal que cuando venga el otro contador sepa de dónde salieron las cifras que están relacionadas en el formulario de declaración de renta, ¿ok? Le va a quedar muy fácil cuando tenemos un archivo de esta categoría en donde todo está formulado y las cifras se heredan directamente al formulario de declaración de renta. ¿Okay? Eso es bien importante y hay que tratar de tenerlo de esa forma para evitar inconvenientes a futuro. ¿Okay? Entonces, básicamente, aquí tenemos esa descripción lo más detallada posible. Y digamos que aquí en este monto de esta columna, esta cifra del valor razonable, digamos que si observamos, en muchos casos el valor razonable se tiene que determinar sobre todo cuando son acciones que cotizan en bolsa. Eso lo dice el estándar internacional, ¿ok? Es decir, y aquí estamos haciendo esto primero desde el punto de vista contable para luego sí mirar cuál es su impacto a nivel tributario y fiscal. Entonces, digamos que este taller que tenemos acá en Excel, todo este archivo de Excel, digamos que está basado en una empresa que pertenece al grupo 2, a las NIF para pymes. Partiendo de eso, vamos a asumir que aplicamos el anexo 2 de las NIF para pymes y en este caso vamos a indicar que esos 442 millones de pesos del valor razonable de las acciones de Ecopetrol, este valor razonable, estos 442.540.770 que corresponden a ese valor razonable de las acciones del Grupo Aval, van a estar en mi contabilidad, pero no van a ir a parar a mi declaración de renta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo todavía no las he vendido. Y lo fiscal me dice, usted haga en la contabilidad lo que tenga que hacer, lo que le diga el estándar internacional, pero en lo fiscal, usted únicamente me va a llevar cuando esas acciones las venda, cuando tenga el ingreso neto ya dentro, en su poder. Ahí es cuando me va a llevar esa información a la declaración de renta. Antes no me interesa. Téngalo en su contabilidad, pero eso no me interesa.
¿ok? Ahora bien, si usted observa, hemos sugerido que se manejen dos cuentas así. Una cuenta que sería el costo, es este, ¿sí? Que es este costo, espérame, es este costo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el grupo aval, la columna C74, y otra cuenta que sería el ajuste al costo, que es este ajuste al costo, que es este, el D75, ¿ok? Es decir, el ajuste al valor razonable. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que hacer esto de esta manera me puede facilitar hacer mi declaración de renta. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar cuál es mi costo. Ahora, hay personas a las que no les gusta hacerlo, pero tengamos en cuenta que esto es un taller en donde trataremos de utilizar las mejores prácticas. Lo verdaderamente importante en estos casos es que usted tenga claramente discriminado cuál es el valor contable. En este caso es el valor razonable. ¿Y cuál sería el valor fiscal? Que en este caso es el valor por el cual usted compra las acciones, ¿ok? Entonces tenga en cuenta, por favor, que estos valores de los que estamos hablando irán en el renglón 37 de nuestra declaración de renta, pero al mirar nuestra sumaria de renta, cuando estamos aquí mirando este libro diario, este archivo aquí en esta hoja de Excel, sumaria de renta, cuando estamos mirando esa sumaria de renta, estaríamos eliminando los ajustes por valor razonable, que básicamente son esta columna que dice ajustes, la columna D10, ¿sí? Que es el ajuste del grupo aval a valor razonable, que tuvimos un incremento de 117.488.000, que lo traemos de acá, de la cuenta acciones, los 117.400, este valor que tenemos acá, este ajuste por 117.488, y tenemos este otro dato, 241.429.000, que es el ajuste al valor razonable de las acciones de Ecopetrol. Esos ajustes que, si bien contablemente me están sumando, aquí los descuento, ¿ok? O sea, los traigo como un saldo contable. Si se da cuenta, mire, la columna C, estoy trayendo ese valor contable, que son estos 117.488.770, pero como todavía yo no he vendido esas acciones, yo no puedo reflejar, yo no me puedo llevar ese valor para mi declaración de renta, porque voy a tener que pagar un valor superior de renta, ¿sí? Y la norma me dice, si usted no ha vendido, no tiene por qué declarar nada. Entonces, yo aquí lo que hago es un ajuste en donde resto ese valor razonable de las acciones del grupo aval. ¿Para qué? Para que a mi saldo de declaración, mi columna E, en ese renglón específico, vaya un 0, ¿ok? Tengo un valor que me da positivo y un valor que estoy restando, el valor que me va a llevar allá es 0 pesos. Y lo mismo hago con las acciones de Ecopetrol. ¿Por qué hago esto? Porque no he vendido las acciones, ¿ok? Yo solamente me llevo los valores a mi declaración de renta cuando venda esas acciones. Antes va a haber una fluctuación desde lo contable y no desde lo tributario, ¿ok? Entonces aquí, el ajuste al valor razonable de las acciones de Ecopetrol creció en 241 millones, pero como no las he vendido realmente, entonces hago un ajuste que me reste ese valor para que ese monto ahí vaya en 0, ¿ok? Y usted dirá, pues tan bobo, ¿para qué muestra eso ahí? ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene de hacerlo? Vuelvo y les digo, por orden. Y piense que usted va a ser el contador que va a recibir esta información y usted quiere tenerla lo más clara posible, ¿ok? Puede que usted mismo lo esté haciendo y diga, no, yo entiendo eso, sí, pero recuerde que va a llegar un contador diferente en un periodo diferente y él va a necesitar abordar esta información y él tiene que entenderla, ¿ok? Póngase en ese lugar, ¿listo? Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es mostrando todo el impacto contable, pero mirando desde el punto de vista fiscal, voy a tener que realizar una serie de ajustes, ¿ok? Entonces, miren que aquí ya hicimos dos ajustes. Valor razonable a las acciones del Grupo Aval y valor razonable a las acciones de Ecopetrol. Son valores que yo no me debo llevar a mi declaración de renta. ¿Listo? Entonces aquí pues básicamente lo que hicimos fue quitar esos valores para no arrastrarlos a nuestra declaración de renta.
Entonces ya hemos hecho esos dos ajustes, pero si observamos con detenimiento, el primer ajuste que realizamos fue este ajuste a esta cuentica del Banco de Miami, que fue por 116.132 pesitos que teníamos allá. Eso me va a generar un impuesto diferido, ¿sí? ¿Qué es eso del impuesto diferido? Les voy a regalar este artículo para que porfa lo lean con detenimiento y en el momento en que lo consideren, que tienen tiempo, para que se enteren a qué hace referencia eso del impuesto diferido. ¿Listo? Aquí les paso ese artículo. Bien, ahí está en el chat. Entonces, esas diferencias, estos ajustes me van a generar un impuesto diferido. Ahora bien, los otros dos rubros, perdón, este valor me va a generar un impuesto diferido. Y estos otros dos montos, estos 117 millones y 241 millones, no me van a generar un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque son acciones que cotizan en bolsa. Normalmente, las acciones que cotizan en bolsa, cuando se venden, si yo vendo menos del 10% de las acciones en circulación, no van a tener un impacto fiscal. ¿Y qué pasa? Que al no tener un impacto fiscal, pues no existe un impuesto diferido. Entonces, bajo esa perspectiva, esas diferencias que hay entre la renta y la contabilidad por las acciones no necesariamente van a generar un impuesto diferido. ¿Ok? Ahora, continuando con los demás rubros de inversiones, tenemos que abordar lo que son las inversiones en CDT. ¿Ok? Entonces ya digamos que dejamos claro estas acciones, ¿sí? Las de construcciones LBG, como no son acciones que yo tengo que cotizan en bolsa, pues simplemente al monto en que las compré en la medición inicial, es el mismo valor al que me las llevo para mi declaración de renta. ¿Listo? Entonces solamente me llevo a mi declaración de renta el monto por el cual compré las acciones del Grupo Aval, el monto por el cual compré las acciones de Ecopetrol y el monto por el cual compré las acciones de LBG SAS. Dicho eso, ahora sí pasemos al CDT. ¿Ok? Entonces, básicamente, el CDT, para poder mirar ese CDT, bueno, ¿qué debo tener en cuenta en esa inversión del CDT? Para esto hay que solicitarle al banco un certificado de los intereses que nos pagaron por esa inversión, debido a que nosotros debemos utilizar el principio del devengo. ¿Ok? Así las cosas, la empresa debe realizar la causación de los intereses sobre ese CDT. Y en este punto es bien importante establecer que el banco también tiene que hacer esa causación. Y si yo le solicito al banco cuál es el valor que él causó, esto nos va a ayudar para el momento de contabilizar mi CDT. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor exacto y me va a ayudar también para los efectos fiscales. Y en ese orden de ideas, pues no voy a tener ningún inconveniente, pero es clave pedir ese certificado directamente al banco. Entonces, pues aquí tenemos esa inversión de 1.200 millones, la llevamos tal cual y no nos vamos a llevar intereses ni nada de eso. ¿Por qué? Porque los intereses los causo para lo contable. Me llevo los intereses al momento en que me devuelvan a mí el capital más los intereses que me generó esa inversión. Ahí sí aplica ese monto de esos intereses es decir, me afectan mi declaración de renta. Entonces, importante en este tipo de inversiones, solicitar el certificado al banco de esa inversión, ¿ok? El saldo más los intereses, pero reitero, los intereses aquí no van a jugar ningún papel. ¿Por qué? Porque todavía no me los han pagado. Yo me llevo a mi declaración de renta lo que ya es palpable, lo que yo ya tengo en el bolsillo. ¿Listo? Bien. Y viene, por último, ese renglón 37 tiene unos derivados financieros, ¿ok? Unos derivados financieros que están valorizados en 26.526.000. Digamos que el derivado financiero se elimina. Si se dan cuenta, aquí tengo el saldo contable de 26 millones. Ese saldo contable, digamos que viene de esta hoja, de esta, el derivado financiero, que es este, que está digamos que su saldo final es de 26.526.000. Ese es el valor que tengo aquí en mi sumaria de renta, 26.526.000. Pero, digamos que tengo ese derivado financiero, pero va a pasar a mi declaración con un saldo cero.
¿Por qué va a pasar con un saldo cero? Porque tengo el derivado valorizado en mi contabilidad en 26 millones y lo resto como un ajuste para que pase a mi declaración 0 pesos. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque los derivados financieros son unos acuerdos de compra y venta que surgen ¿de qué? De un activo subyacente. Entonces, recuerde, teníamos un contrato de venta con un cliente en Singapur que nos dijo que nos iba a pagar ese cargamento de flores en $100,000, pero una vez él haya recibido el cargamento en Singapur el día 20 de febrero, ¿ok? Entonces, surge ese derivado. ¿Por qué? Porque yo fui al banco y le dije, venga, necesito asegurar la tasa de cambio a la cual me van a pagar esos dólares el día 20 de febrero. Entonces, tengo un documento primario, que es un contrato firmado de compraventa, y estoy generando una cobertura sobre ese contrato con un futuro, que es un derivado, y eso me protege esa tasa de cambio a la cual me van a pagar a partir del 20 de febrero. Entonces, básicamente, ese derivado, vuelvo y digo, surge de un activo subyacente, es decir, del contrato de venta, y surge o nace con un valor definido y en una fecha futura específica. Entonces, estos negocios de los derivados pueden ser derivados de especulación, en donde ¿qué se busca? Pues obtener unas utilidades de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, o pueden ser unos derivados de cobertura, que es el que hemos adquirido, en donde las entidades que buscan minimizar o mitigar el riesgo al que se exponen como consecuencia de los cambios en los valores del activo de esas flores dentro de un mercado en el cual se pueden comercializar. Lo más común en empresas distintas a las entidades financieras es que se presenten derivados de cobertura, como el que adquirimos, un derivado de cobertura que me protege ese contrato de venta de esas flores por $100,000. De ser así, la entidad, ¿qué debe hacer? La entidad debe reconocer la ganancia o la pérdida que se le va a generar en el contrato, ¿ok? Entonces, digamos que ahí hay que tener presente lo que dice el artículo 6 del decreto 1797, por el cual se regula que para efectos tributarios, el régimen de las cámaras de riesgo central de contraparte y de algunas operaciones sobre derivados, me dice que para efectos tributarios y específicamente sobre el impuesto a la renta, los ingresos generados en las operaciones sobre derivados se entienden percibidos en el momento del vencimiento de cada contrato. Entonces, supongamos que aquí todavía no lo hemos recibido, ¿sí? Como no he recibido eso, pues lo que hago es, hago el ajuste, lo resto y me pasa 0 pesos a mi declaración de renta. Únicamente digamos que afecto mi declaración de renta cuando ese derivado se materialice, cuando ya esa obligación, cuando ya ese derivado se haga líquido, se haga efectivo. ¿Listo? Entonces, es importante tener eso en cuenta porque en muchos aspectos la norma fiscal me dice es cuando usted cuando ya le haya entrado la plata, ese es el momento en el que usted sabe que ahí que ese monto lo debe tener en cuenta para la declaración de renta del siguiente año. Antes no. Yo no me meto con lo contable, yo me meto con lo fiscal, y lo fiscal básicamente es cosas netas, cosas líquidas, cosas que ya son un hecho real, no sobre la base del devengo o sobre una causación. Eso déjelo para la contabilidad. Lo fiscal es lo que ya está materializado. ¿Listo? Entonces, mire que para nuestro renglón 37, estas son las cuentas que nos llevamos. ¿Ok? ¿Esto cuánto me suma? Mire que aquí abajo me dice, suma 3.981.752.000 pesos. Eso es lo que va a parar a mi formulario 110, 3.981.752.000 en mi renglón 37. ¿Ok? Entonces, eso como para dejar claro, mire que apenas llevamos 2 renglones, ¿sí? En 2 sesiones. Entonces, pues de esa forma vamos a seguir hablando de cuentas por cobrar, de inventarios, de activos intangibles, de los activos biológicos. Vamos a hablar de la propiedad, planta y equipo, de otros activos, etcétera. Y cada uno de estos va a tener una afectación, va a tener unas reglas puntuales que son las que
son las que debemos tener claras para poder saber qué monto es el que nos debemos llevar para nuestra declaración de renta, porque si nos llevamos por un valor mayor, vamos a pagar un mayor impuesto. Pero si nos llevamos un menor valor y la DIAN se da cuenta, nos van a sancionar y nos van a cobrar una multa que va a ser posiblemente mucho mayor a lo que nos economizamos, entre comillas, al llevarnos un valor, un menor valor para nuestra declaración de renta. De esta forma, vamos a seguir desarrollando todos los renglones de la declaración de renta. ¿Están de acuerdo? Perfecto, profe. Sí, señor. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, pues, Profe, esto va para el examen. ¿cómo, perdona? Esto va para el examen, la declaración de renta jurídica. Bueno, digamos que lo que les voy a preguntar en el examen van a ser cositas muy puntuales. Entonces, tengo una inversión de derivados, ¿cuándo me llevo el valor del derivado para la declaración de renta? Entonces, cuando se materialice, cuando ya me entre la plata a mí o cuando yo la tenga que pagar, ahí es cuando yo afecto mi declaración. Digamos que serán preguntas de ese orden, pero no van a haber ejercicios así tal cual, porque pues digamos que uno entiende que hasta ahora nos estamos metiendo en este tema y eso sería como casi que llevarlos al paredón formulando preguntas de prácticas de declaración de renta dentro de un examen. No les voy a hacer eso, no los voy a quemar en ese paredón, ni mucho menos, pero sí para que porfa vayan teniendo en cuenta esas reglas que hemos hablado el día de hoy para efectos de saber y poder identificar qué cifras son las que yo me debo llevar para mi declaración de renta. Eso es lo que más me interesa. A mí no me interesa tanto el examen y que ustedes se asusten y que digan, ay, no, entonces, como va a haber examen, ahora sí voy a estudiar. No, yo lo que busco es que usted aprenda, que aproveche al máximo estos encuentros sincrónicos para que le queden las cosas claras, pero digamos que tanto presionarlo con un examen y decirle, sí, le voy a preguntar todo lo que hemos visto en declaración de renta, no soy de esos. Yo creo mucho en que el estudiante desarrolle esa virtud de ser autodidacta. Eso es lo que más me interesa. Por eso les doy la mayor cantidad de información, pero no los voy a presionar con que va a salir en el examen para que usted se angustie y de pronto haga copia o tenga ahí todos los documentos, porque eso me puede llegar a pasar y ustedes pasan el examen y yo digo, uy, esta gente aprendió un resto y va uno y mira en la vida real y sucede que no. Entonces, lo que sí quiero es que hagan como un ejercicio muy personal y estudie esto que hemos visto. Porque esto le va a beneficiar en su vida profesional. No lo mire tanto desde lo académico. Desafortunadamente, en nuestro sistema académico a nivel nacional se mide bajo una nota, pero también soy claro o soy consciente que la nota no me dice si usted va a ser un buen profesional o un mal profesional. Puede que usted le vaya muy bien acá en el examen y en todas las materias, ¿sí? Pero sale a la vida profesional y se estrella se estrella en el sector real y comienza a decir, no, pero ¿por qué si a mí me iba bien en lo académico y aquí no? Porque usted se supo ajustar a ese sistema académico y se supo ajustar para sacar unas buenas notas, pero eso no indica que usted sea un buen profesional. Entonces, no es tan chévere que vivan como tan pendientes de las notas y eso, pero también digo, bueno, pero si ese es el método que utilizamos para evaluar con base en notas, pues a la larga nos toca convivir con los dos, pero vuelvo y digo, el hecho de que usted le vaya bien académicamente no le garantiza que vaya a ser un excelente profesional, ¿ok? Para poder ser un excelente profesional, usted tiene que desarrollar otras habilidades, entre ellas ser autodidacta. ¿Listo? No sé si sonó a regaño, pero no quiero que lo tomen como un regaño, ni mucho menos, pero sí que esto como que les quede muy bien grabado para que usted sea más consciente de su proceso de formación antes que pensar en una nota. ¿Listo? No, muchas se me asustaron. No, listo. Listo. Bueno, ¿y cómo quedó el partido? ¿Ganamos o o empatamos? Mm, Pues no lo vi, creo que iban 2-1. 2-1. Bueno, por aquí está la María Alejandra, la que estaba pendiente. Está pendiente de las dos cosas, profe. Bien, bien, bien. ¿Pero ganamos o empatamos o perdimos? Ganamos. Oh, qué bien, listo.
Muy bien, qué buena noticia. Listo, entonces, pues nada, les agradezco mucho. Dime, dime. Que los sábados iba a montar clase, o ya lo montado, no vi Sí, el sábado, sí la montó. mira, ahí está esta sesión que habla de lo que son las transacciones en moneda extranjera. Ese es el video que dura más o menos casi 2 horas. Debajo de este video va a estar el de hoy, ¿sí? Y el sábado publico uno que se llama costos, es más atado al tema de inventarios, ¿ok? Digamos que lo vamos a ir llevando así, pero sí es muy importante que ustedes los vayan viendo para que se vayan metiendo en contexto de esta temática y de esta metodología, que desde mi óptica es la que más se acomoda para que podamos desarrollar bien el ejercicio y nos quede grabado todos los conceptos. Pero si de pronto usted me dice, no, Alex, eso está muy largo, eso no se meta con lo contable, sino de interés solamente a lo tributario, yo sé que nos va a generar más dificultades porque miren las reglas que hay desde lo contable y el impacto que tiene en lo tributario. Entonces, por eso utilizo esta técnica. Pero si usted me dice que no, que eso está muy largo, pues lo replanteamos y lo cambiamos. ¿Ok? Bueno, entonces, pues nada, los dejo que vayan a descansar. Ya faltan 10 para las 10. Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos en 8 días. ¿Ok? Perfecto, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. No, a ustedes. Cuídense mucho, descansen y estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Jennifer, que estés Luego. bien. Chao, Hasta Reinaldo, que luego. estés bien. Chao, María, que estés bien.